voy a hacer este video también como segunda parte para responder a la hermana. Mire, ella toma un texto de Primera de Corintios, capítulo 7, y lo saca totalmente de su contexto para poder justificar la esclavitud de la cual yo le estoy hablando, ya que dije que la Torah fue dada para esclavos, cosa que está en Gálatas capítulo 4, repito, Gálatas capítulo 4, verso 22. No dice que la Torá haya sido dado para esclavos. Habla de los dos hijos, los hijos de la promesa y los hijos de esclavitud, pero en ningún lado dice que la Torá fue dada a esclavos. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Ya nos los decía Pedro en 2 de Pedro 3:15, que los indoctos e inconstantes tienden a torcer a Pablo, claro. Ya en ocasiones anteriores se ha analizado Gálatas, pero como es un libro que les encanta a las personas que no quieren someterse a su creador, vamos a analizarlo nuevamente. Bien, primeramente vemos que es una carta dirigida a la iglesia de Galacia. ¿Quiénes eran los Gálatas? Vámonos a primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriado es alguien que vive fuera de su patria. ¿De dónde? De Israel. Pablo les estaba hablando a los Gálatas, que eran expatriados, ex-israelitas. Como sabrá, amado, Israel se dividió en dos reinos, en reino del norte y reino del sur, casa de Israel y casa de Judá. ¿A quienes les hablaba Pablo? A los expatriados del reino del sur, a casa de Israel, que fueron dispersos por el imperio asirio. Bien, sabiendo entonces que el libro de Gálatas fue dirigido a expatriados, es decir, a israelitas en la dispersión, ellos conocían perfectamente la Torá. Continuemos. Bien, Pablo los exhorta. Estoy maravillado de que así tan pronto están siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Bien, primeramente debemos de comprender cuál era la problemática a la que se enfrentaba Pablo. Recordemos que en tiempos de Jeroboam y Roboam, Israel fue dividido en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Oseas 1:9 nos menciona cómo el Eterno se divorcia del reino de Israel, es decir, les dice, no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Sin embargo, de casa de Judá, a quienes nosotros llamamos como judíos, no se divorció por amor a David y también porque de ahí vendría nuestro amado Mesías. Si un israelita, es decir, un expatriado, quería regresar a las promesas y a los pactos, tenía que pasar por un proceso de conversión, es decir, convertirse en prosélito. Y en Hechos 15 nos narra ese proceso. Pero algunos que habían bajado de Judea, es decir, judíos, decían a los hermanos, a los nuevos creyentes, si no son circuncidados conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Primera, ¿de qué rito están hablando? Cuando el Eterno le ordenó a Abraham circuncidarse, simplemente le dijo circuncídate y ya, no habló de ningún rito. El rito de Moisés es una añadidura a la escritura, son tradiciones. ¿Y básicamente para qué? Para convertir a los nuevos creyentes en prosélitos. Y les estaban diciendo que a menos que se volvieran judíos es como ellos podían ser salvos. Cabe recalcar que convertirse en prosélito no solamente era ir a escuchar la Torá de Shabbat en las sinagogas, sino también seguir y obedecer algo que se conocía como la ley oral, que no son más que mandamientos, tradiciones e interpretaciones humanas añadidas a la escritura. Y esa es la exhortación, el regaño de Pablo a los Gálatas. Pablo les había dicho, ustedes no tienen que convertirse en prosélitos para entrar a los pactos, para regresar a los pactos. Ustedes simplemente tienen que aceptar a Yeshua. Sin embargo, los Gálatas no le creyeron y regresaron a los rudimentos de hombres. Por eso en el versículo 10 dice, porque ahora satisfago a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Claro, porque los judíos, los fariseos eran quienes les decían, ustedes no pueden ser salvos a través de Yeshua. ¿Quién les dijo eso? Ustedes se tienen que convertir en prosélitos para ser salvos. Eso es satisfacer a hombres. Y los Gálatas les estaban obedeciendo. Ahora leamos aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros ante cuyos ojos Yeshua fue presentado claramente crucificado? Solo esto quiero averiguar de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de la fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu. Me detengo ahí. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Vamos a partir por Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué pondré el Espíritu Santo el Eterno en nosotros? Para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra.
Habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, guardando los mandamientos del Creador, ahora son perfeccionados por la carne, es decir, por obras de la ley, por rudimentos y mandamientos de hombres. Les creyeron a los Gálatas que se tenían que convertir en prosélitos para ser salvos. Y ojo aquí, porque todos los que son de las obras de la ley, es decir, de mandamientos de hombres, están bajo maldición, porque escrito está, ojo que confirma Pablo, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en este rollo de la ley. O sea, dice Pablo, confirma que maldito el que no guarda Torah. Claro, eso viene en la Torah. Nos damos cuenta, esa era la problemática de los Gálatas, que ellos les estaban creyendo más a los judíos, diciéndoles, no, 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 tú conviértete en prosélito, solamente así puedes ser salvo. No le creas a ese Pablo loco que dice que a través de Yeshua tú puedes regresar a formar parte de los pactos. No, 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 tú tienes que circuncidarte, tienes que convertirte en prosélito, tienes que comenzar a guardar mandamientos de hombres, tradiciones, lavado de mano, no poder cargar tu lecho en Shabbat, no poder sanar, todo eso son añadiduras, mandamientos de hombres, obras de la ley. Ahora, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. Ojo, entonces la ley está en contra de las promesas. De ninguna manera. Pablo les está diciendo que de ninguna manera la Torá está en contra de las promesas. Es que más claro ni el agua, pero vamos a seguir leyendo. Ojo con el 9. Pero ahora conociendo a Dios y más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez quieren servir de nuevo como esclavos? ¿Y cuáles son esos rudimentos? Los rudimentos del mundo, los rudimentos del hombre. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según a Mashiach. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, mandamiento de hombre, no gustes, mandamiento de hombre, ni toques, mandamiento de hombre, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Eso es a lo que los Gálatas habían regresado, esa esclavitud de mandamientos de hombres. Y ahora sí, vamos a leer el versículo que usted dice, donde dice que la Torá fue dada para los esclavos, para los que están en la cárcel. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne. ¿Se acuerdan de esta exhortación? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora son perfeccionados por la carne, es decir, por rudimentos de hombre. Bien, ya sabemos a qué se refiere. Una ciertamente del monte Sinaí concibe para esclavitud, la cual es Agar, y Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Se acuerdan quiénes estaban en la Jerusalén de ese momento? Los judíos, casa de judíos, aquellos que les decían a los nuevos creyentes que si no se convertían en proselitos no podían ser salvos. Porque sirve como esclava, claro, bajo rudimentos de hombres esclaviza uno. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito. Y posteriormente Pablo les dice a los Gálatas que son hijos de la promesa. Claro, está haciendo una diferencia de los que desean seguir siendo esclavos de rudimentos de hombre y a los que le creen a Yeshua, que pueden regresar a los pactos a través. Y ya por último, le voy a dejar esta perla, porque este versículo es para usted. Y tal como entonces el nacido según la carne, o sea usted, acosaba al nacido según el Espíritu, es decir, a todos aquellos que guardan Torah. Así también ahora. Fuerte la palabra, ¿verdad? Claro, Eclesiastés 1.9, todo lo que fue va a volver a acontecer. Todo lo contrario, el judaizante guarda lo que le conviene. Incluso la misma Biblia dice en Éxodo 31, dice que quien transgreda el día de reposo, que quien haga alguna obra en día de reposo, de ciertamente morirá. Pero esa parte no la aplica a nadie. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, dígase adventistas, dígase mesiánicos, dígase judaizantes, cocinan en día de reposo. No, recordemos que el Eterno ordenaba al pueblo que tenía que recoger doble porción de maná previo a Shabbat. Así nosotros tenemos que cocinar doble porción de comida para no cocinar en Shabbat. La palabra obra es acción, movimiento. Olvídese de si buena obra, de si trabajo por paga o lo que sea. El mandamiento. Vamos a ver mejor qué dice. La palabra obra en hebreo es melaká, que significa artesano, asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso. No es lo que usted interprete, es lo que significa la palabra. Entonces sí, es trabajo. Y la acción de cargar un lecho de tomar no tiene nada que ver con lo que menciona Jeremías. Jeremías 17:21. Así dice Yahweh, guardaos muy bien de llevar cargas en el día de reposo. La palabra para cargas es masá, específicamente tributo, peaje, etc.
Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de cargas. Masá se refiere a trabajo, amado. Cargar mercancía para comerciar en Shabbat no es lo mismo que toma tu lecho y vete a tu hogar. Bendiciones.